Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, nuevamente que Dios los siga bendiciendo. Vamos a estudiar la parte de la armadura de Dios que nos corresponde. Vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. Quiero que vayamos allá a la Biblia. Quiero que abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo número 6. Vamos a ver allí lo que dice la Escritura, recordando que allí nos menciona la armadura de Dios. Es algo muy, pero muy hermoso. Ayer ya lo leíamos, Efesios capítulo número 6, versículo número 17. Vimos la parte A, hoy vamos a ver la parte B de este versículo. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces aquí nos está mencionando que debemos de tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que hoy vamos a hablar de la palabra de Dios. Quiero que hablemos en esta mañana un poco acerca de lo que representa la palabra del Señor para nosotros. Y hay algo muy importante que quiero que entendamos, y es que note usted que todos los otros elementos de la armadura son elementos defensivos. El escudo me defiende, la coraza me defiende, el cinturón me defiende, las botas me defienden, el casco me defiende. Pero a diferencia de todos los otros elementos, la espada no solamente es un elemento defensivo, sino que es un elemento ofensivo contra el enemigo. Entonces, quiere decir que la espada es una de las cosas más importantes, y según la Biblia, la espada es la palabra de Dios. Entonces yo quiero en esta mañana que usted mire qué tanto sabe usted manejar esta espada. El enemigo ha jugado muchísimo con la ignorancia del creyente, porque Satanás sabe que si quiere ganarle al cristiano, lo único que tiene que hacer es quitarle el arma defensiva y ofensiva. Es que el enemigo ya no es que el cristiano ya no esté fundamentando su fe en lo que dice la Biblia. Y ese es un fenómeno que tristemente estamos viviendo hoy en día. Muchos están viviendo como la Biblia ya no es algo prioritario en sus vidas. Satanás sacó la Biblia de la vida de muchos cristianos, sacó la palabra de Dios. Entonces, cristiano ya no le parece interesante o importante tener la Biblia. La fe cristiana comenzó con la palabra en los hogares. Dice la Biblia en Hechos que los discípulos iban y compartían la palabra en las casas. Esta palabra se abría en las casas. Pero pasó el tiempo y ya no estaba en la casa. Ya la gente no leía la Biblia. Algunos la tenían de manera decorativa abierta en el Salmo 91, en un atril muy bonito, pero no la estudiaban. Y si hay algo que tenemos que agradecerle a esta pandemia, a este tiempo, es que la Biblia se ha vuelto a abrir en la casa. Y creo que eso debemos de seguirlo manteniendo. Nosotros la leemos aquí, usted la lee allá. Bueno, estamos volviendo otra vez a la esencia de lo que es la palabra. O sea, hay que aprender a usar este manual, esta espada poderosa que nos bendice y que nos edifica. Ahora, el enemigo no solamente la sacó de la casa, sino que también logró que la Biblia no fuera importante en la iglesia. Y en muchas iglesias se predica sin la Biblia. O sea, se habla de lo que el pastor cree o de lo que el líder le parece, de la revelación última que tuvo, de lo que le vino a contar el ángel Gabriel anoche, de una cantidad de cosas. Y no estoy diciendo que esté mal, puede que sea cierto, pero si eso no está basado en la palabra, hay un grave riesgo de que sean doctrinas humanas o, peor aún, doctrinas de demonios. Porque es que la palabra es mi salvavidas, la palabra es mi garantía de que lo que me están enseñando es así. Y por eso ya lo vemos así. Ahora, si usted se pone a mirar la música que se canta para Dios, hace muchos años la música que cantaban, los himnos que se cantaban antiguamente eran himnos cantados basados en la Biblia, en un salmo, en un pasaje, y eran himnos larguísimos, pero muy bíblicos. En cambio, hoy en día la música tiene que ser rítmica, tiene que llamar la atención, pero habla de cómo me siento, de lo que me pasó, de que andando por no sé dónde me pasó tal cosa. Y bueno, y son una cantidad de cosas que ya no son bíblicas. Por eso cada vez que yo encuentro a alguien que canta una canción bíblica, me gusta, me parece. Y esa canción que acabamos de cantar me parece muy bonita. Se llama el Salmo 23, de un grupo llamado Un Corazón y Marco Barrientos, y me parece muy bonita porque es eso, es la verdad del Salmo 23, es lo que dice: yo tengo un lugar en la mesa del Señor, puedo sentarme allí, puedo disfrutar allí de su verdad, y muchas otras. No estoy diciendo que sea la única, todos los días adoramos al Señor, pero quiero cerciorarme cuando canto una canción que sea bíblica, que lo que dice tenga contenido bíblico.
No, no, es que eso fue lo que nos enseñó el hermano y entonces ahí lo sacamos, le pusimos melodía y ahora lo cantamos. Pero ¿está basado en la palabra? ¿Cuál es el fundamento? No solamente que sea agradable al oído. De las escuelas ni se diga, de los colegios ni se diga, de las instituciones públicas. La Biblia se sacó, ya no sé, si usted ve a alguien en una oficina estatal, gubernamental, con una Biblia, ay, la gente le parece ya raro. Pero es que es el fundamento de lo que realmente hacemos. Así que si hay algo que le está pasando a esta sociedad, es que no conoce lo más importante. Yo soy una persona que tengo muchos de estos libritos, estos libros. Para los que no saben qué es esto es un manual de instrucciones. Tengo muchos de esos libros porque todos los manuales yo trato de leerlos y de guardarlos. Tengo de estos manuales. ¿Sabe por qué? Porque con este manual viene un producto. Con este manual viene un equipo. Algo funciona a partir de esto. Yo no me lo inventé. Este lo hicieron en Japón. Y entonces resulta que si yo quiero poderlo funcionar bien, tengo que leer al fabricante. ¿Puede funcionar sin que yo lea este manual? Claro que puede funcionar. ¿Lo puedo operar sin leerlo? Sí. Pero me voy a perder muchas cosas que solamente el fabricante hizo, que solamente el fabricante conoce. ¿Puedo maniobrar este aparato que me gusta muchísimo sin un manual? Sí, lo puedo usar. Pero corro el riesgo de dañarlo prematuramente. Corro el riesgo de quizás hasta accidentarme. Entonces, lo que yo quiero que usted entienda es que Dios nos envió a nosotros y somos seres mucho más complejos que cualquier aparato electrónico. Somos seres mucho más complejos que lo que usted se imagine que existe alrededor. Y Dios nos hizo y nos mandó con un manual. Y lo triste y lo lamentable es que lo que menos conocemos es ese manual. Imagínese usted enviar un soldado a la guerra sin saber usar la espada. Hoy en día no usan espadas, usan armas de fuego. Pero imagínese en los tiempos bíblicos en los que el apóstol Pablo escribió, enviar un soldado que no sabía usar la espada, o peor aún, que le habían robado la espada. Era una muerte segura, era un peligro total. Hermano, yo no puedo hacer guerra espiritual con base en mis suposiciones. Yo no puedo hacer guerra espiritual con base en lo que me parece a mí, lo que yo siento, como leíamos anoche. Los sensuales que no tienen el espíritu no es otra cosa que la gente que vive solamente de sentimientos. Ay, es que yo no siento perdonar. No, es que la Biblia no dice sienta. Cuando usted sienta dice hay que obedecer y no guarde rencor en su corazón, porque si usted no perdona aquí, Dios tampoco le perdonará sus ofensas. Es que yo no siento ir todavía allá. Es que yo no siento hacer esto. No, no se trata de lo que yo sienta. Se trata de que es mi determinación. Ahora, muchas especulaciones se han tejido en torno a la palabra de Dios. Una de ellas, yo crecí escuchándola, era que si uno leía mucho la Biblia se volvía loco. Que si uno leía mucho la Biblia se volvía como una persona como medio rara, porque la Biblia le rayaba el cerebro a la gente. Que la Biblia solo la podían leer algunas personas específicas. Gracias al Señor, Dios me ha permitido que uno de los primeros regalos que yo recibí fue una Biblia. Siempre me ha gustado mucho la lectura y una de las primeras cosas que quise tener fue un libro. Antes de conocer la Biblia quise un libro, pero después de que conocí la Biblia quise una. Y siempre he tenido una Biblia conmigo mínimo. Tengo muchas, varias, pero siempre he querido encontrar el fundamento de mi fe en lo que dice este libro precioso y edificar mi fe en lo que dice esta palabra. Sé que hay muy buenos teólogos hoy en día, gente muy estudiosa de la palabra de Dios. He aprendido de muchos de ellos, pero todo lo que alguien me enseñe tiene que estar basado en lo que dice la palabra, porque de lo contrario corro el riesgo de salirme de la voluntad de Dios. Entonces, vamos a hacer guerra contra el enemigo. Vamos a enfrentar a Satanás. Vamos a derribar sus fortalezas. Pero ¿sabe cómo? Usando la espada del Espíritu. Mire, el corazón del hombre es muy engañoso. Y déjeme decirle que mucho cristiano se está basando solo por lo que siente en el corazón. ¿Y usted por qué se cambió de iglesia? No, es que ya no me sentía bien. Ahora me siento bien allí. ¿Y usted por qué dejó a su marido? No, es que ya no me sentía bien con él. Siento o sentía que ya no lo amaba.
¿Y usted por qué se fue? No, ya no me siento. Y siento y siento. Y resulta que la Biblia dice algo interesante que dice Jeremías capítulo número 17. Leámoslo un momento, por favor. Jeremías dice la palabra del Señor en el capítulo número 17. Está hablando de varias cosas allí, pero fundamentalmente el versículo número 9 dice lo siguiente. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, bueno, leamos la Nueva Versión Internacional. Dice: no hay nada tan engañoso como el corazón, no tiene remedio, ¿quién puede comprenderlo? Entonces, aquí la Biblia me está diciendo algo muy interesante, y es que usted y yo no nos podemos guiar por lo que diga el corazón. Usted podemos guiar por lo que sentimos. Ay, es que yo sentí esto. No, dígame, lo que usted está haciendo, ese cambio que usted está haciendo, ese dejar a su familia o cambiar de trabajo, ¿quién se lo mostró? ¿De dónde lo sacó? ¿El Señor le habló por su palabra? ¿O simplemente usted ya no se siente bien ahí y ahora quiere hacer algo, pero no sabe si eso es la voluntad de Dios? No, es que yo tengo derecho a ser feliz, y su felicidad el Señor la respalda. Es Dios el que le está hablando y le está mostrando cuál debe ser el camino que usted debe llevar en su vida. Porque de lo contrario, lo que nosotros vamos a terminar pasando es que nos salimos de la voluntad de Dios. El Señor nos dejó un libro maravilloso, es la Biblia. Ahora, tendremos que aprender a estudiar la Biblia. Cuando a uno no le enseñan, la mayoría de personas quieren leer la Biblia y lo primero que hacen es empezar por el comienzo, como leería uno cualquier libro. Génesis es la Biblia, no hay ningún problema que usted lea Génesis. Pero si usted quiere aprender más de Dios y tener más conciencia, comience por el Nuevo Testamento. Va a conocer los personajes más importantes de la Biblia, a Jesús. A partir de allí va a mirar todo el mundo en el que ellos tuvieron que crecer. Entonces puede leer los evangelios, los hechos de los apóstoles. Paralelo a eso, entonces puede empezar a leer ya Salmos, Proverbios. Y si ya ha leído eso, entonces puede empezar a leer ahí sí la historia del Génesis y todo, porque va a saber el origen de esos personajes. Pero es mejor empezar por el Nuevo Testamento. Son libros más fáciles de comprender y usted conoce los personajes más importantes de la Biblia. Una vez que usted conozca los personajes más importantes de la Biblia, pues tendrá la forma de aprender el resto. Una vez empiezas por las guerras del Antiguo Testamento, empiezas a hablar, entonces uno dice, o sea que Dios me manda a sacar un machete y agarrarme con todos. Entonces uno viene al Señor y se da cuenta de muchas cosas. Pero lo más importante que quiero que usted entienda en esta mañana es que mi corazón me puede engañar, mis sentimientos me pueden engañar. Yo puedo estar engañando a otro con mi manera de hacer las cosas, de aparentar las cosas. Puede que lo que esté diciendo no sea totalmente genuino. ¿Cómo hago para saber qué es lo que decimos? ¿Cómo hago para saber si estamos siendo engañados o no? Pues con la base fundamental de la palabra de nuestro Dios. Cuando tenemos allí la palabra, cuando tenemos allí el conocimiento de la palabra, pues va a ser mucho mejor. Mire usted lo que dice Segunda de Timoteo. Vamos a mirarlo allí, por favor. Recuerde que dice que el corazón es engañoso, y no solamente es engañoso, sino que es perverso. O sea, busca la manera de hacer el mal, de hacer caer. Segunda de Timoteo. Vamos a mirar el capítulo número 3. Segunda de Timoteo 3. Y vamos a ver allí el verso número 16. Bueno, leamos el 15. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si yo no conozco las escrituras, no voy a llenarme de sabiduría, y si no tengo sabiduría, no voy a saber en qué creo. Luego dice el versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire que en lugar de dejarme llevar por lo que dice mi corazón,
en lugar de dejarme llevar por mis sentimientos, que pueden ser acertados o equivocados, la manera correcta es dejarme llevar por lo que la palabra de Dios, porque toda la escritura es inspirada y es útil, y es la que me enseña, la que me redarguye, es decir, me recuerda ya, la que me corrige, la que me instruye en la justicia. Ese es el propósito. Entonces, cuando el Señor Jesús fue atacado por Satanás, era el Hijo de Dios, conocía todas las formas y las claves para enfrentarse con el diablo. ¿Y sabe cómo lo hizo? Con la Biblia, con la palabra de Dios. ¿Lo pudo haber hecho de otra forma? Yo pienso que sí. Yo personalmente creo que Jesús puede haber derrotado con un solo vete Satanás. Pero ¿sabe por qué el Señor, en las tentaciones que Satanás le hizo de manera sistemática, siempre sacó un versículo del Antiguo Testamento? Porque el Nuevo apenas estaba escribiendo con él, se iría a escribir a partir de lo que él viviera. ¿Sabe por qué sacó? Porque él quería dejarnos un ejemplo. Y lo que él está diciendo es: cuando ustedes sean tentados, cuando ustedes venga el tentador, el adversario, a quererlos debilitar, saquen la espada y defiéndase con la palabra. Hermano, ¿cuál es la palabra con la que usted combate la enfermedad? ¿Cuál es la palabra con la que usted conquista unas finanzas bendecidas? ¿Cuál es la palabra con la que usted está diciéndole al enemigo que se tiene que ir de su hogar? ¿Cuál palabra? No, pues es que uno le dice váyase, pero hay una palabra que usted tomó, que usted leyó en la escritura. Es que es la voz de Dios. Es que usted se lo puede decir tanto el diablo como Dios la conoce, por supuesto. Pero usted le puede decir a Satanás: es que escrito está. Así lo dijo el Señor Jesús. Viene el diablo y le dice: ay, si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo el Señor? No tengo ganas de pan. No, pues la verdad es que el pan como que me hace mal, me da gastritis, me da reflujo. No, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, muchos dicen: ¿y cómo hace uno para memorizar tantos versículos? Eso es imposible. Bueno, se puede memorizar, pero ¿sabe? La Biblia dice que el Espíritu Santo hace una función muy importante, y es que nos recuerda todas las cosas que el Señor nos ha hablado. Escuche, nos las recuerda. ¿Usted sabe lo que es recordar? Pues es traer a la memoria algo que yo ya escuché. ¿Cómo me va a recordar el Señor una palabra que nunca he oído o que nunca he leído? La única manera de que Él me recuerde algo es porque yo ya lo he memorizado, yo ya lo he visto, lo he escuchado en algún momento. Me lo vuelve y me lo trae a la memoria. Entonces, cada vez que usted está leyendo la palabra, cada vez que usted está tomando la palabra, usted está llenándose del conocimiento de Dios. Y puede que en el momento no lo recuerde todo, pero cuando llegue el momento o cuando llegue la ocasión, el Espíritu Santo le recordará y usted dirá: oiga, yo no sé cómo me salieron palabras y yo dije, no, es que la palabra de Dios dice esto y la Biblia dice esto. ¿Y cómo pasó eso? Porque es que el Espíritu Santo le recordó lo que usted ya en algún momento había leído o había memorizado o había tenido algún tipo de cercanía con ello. Entonces es muy importante. Comencemos a defendernos del enemigo y comencemos a debilitar los planes del enemigo a través de la palabra de Dios. No hay otra manera. Mis experiencias son bonitas, pero puede que mi experiencia tenga una subjetividad, tenga una particularidad que no le sirva a usted. Y yo no lo vuelvo una doctrina. Hay gente que dice: no, es que yo oro todos los días a tales horas y me paro así y pongo a la cabeza no sé qué y eso me ha funcionado. Bueno, le ha funcionado a él, es su experiencia personal, pero yo no lo puedo volver una doctrina, a menos que esté en la palabra. No es que la única manera de que Dios lo escucha es que uno ore de esta forma, o uno repita esto, o uno diga aquello. Si está en la palabra, sí, pero puede que mis experiencias me funcionen a mí, pero a otros no. ¿Por qué no va a funcionar? Porque no es una verdad absoluta. La única verdad absoluta, infalible, que nunca cambia es la palabra, que es Dios hecho carne, ¿no? Es hecho material. Dios se materializó en su palabra. El verbo se hizo carne, que es Cristo. La palabra se hizo carne y ahora esa palabra está entre nosotros. Entonces la gente en muchas ocasiones menosprecia el poder de la palabra. De hecho, algunos hasta los
estigmatizan. Ay, es que ese va con esa Biblia y no, ese es un lambe ladrillo. No, es que mírelo ahí. Y como que tener una Biblia para algunos es un motivo de vergüenza, cuando debe ser lo más maravilloso. Tengo el manual de instrucciones de cómo funciona el ser humano. Tengo el manual de instrucciones de cómo funciona el matrimonio. Tengo el manual de instrucciones de cómo montar un negocio. Tengo el manual de instrucciones de cómo ser un buen ciudadano. Y si usted es un líder, un gobernante, tengo el manual de instrucciones de cómo ser un buen alcalde, un buen presidente, lo que sea. Este es el manual. Este es el manual. No lo estoy sobrevalorando. Al contrario, me quedo corto para describir todo lo que Dios nos puede enseñar. Hemos dejado lo más importante. O tal vez no lo hemos dejado, tal vez el enemigo nos lo ha quitado y nosotros lo hemos permitido. Yo no leo la Biblia porque es que casi no la entiendo. Yo me pongo a leer y eso se me nublan las palabras y yo mejor prefiero no leerla. Espero que vaya a la iglesia y cuando vaya a la iglesia entonces allá la leo. Y resulta que lleva 3 meses y medio sin ir a la iglesia, o sea que lleva 3 meses sin oír palabra. Estoy seguro que su fe está en crisis. Estoy seguro que su ánimo en el Señor está por el piso, porque es la palabra la que me orienta, es la palabra la que me instruye, es la espada del Espíritu que me fortalece, es la palabra de Dios. Así que, mi amado, Jesús no se defendió con conceptos humanos. Jesús no se defendió diciéndole al diablo: ¿y usted cómo le ocurre venir a tentarme a mí? ¿Acaso usted no sabe quién soy yo? No, Jesús le dijo: Satanás, escrito está. Ay, lánzate desde el pináculo del templo para que todo el mundo te admire. Y le sacó un pedacito de Biblia ahí el diablo, que también sabe Biblia. Y el Señor le dice: no, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego lo lleva y le muestra los reinos y dice: mire, todos estos son los reinos del mundo, me fueron entregados por Adán, y yo se los puedo dar al que yo quiera, si postrado me adoras. Y el Señor Jesucristo le dice: no, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor le está diciendo: yo tengo claro en lo que creo, y le digo que usted también tiene que adorar y servir al Señor, que es lo que le dijo Jesús a Satanás. Entonces, no permitamos que las batallas las estemos perdiendo por falta de conocimiento. Vamos a empezar a mirar, a estructurar muy bien nuestra fe en cuanto a lo que creemos, y que eso que creemos esté basado en lo que dice la palabra de Dios. Ahora, sé que hay revelación, sé que el Espíritu Santo puede traer palabra profética, sé que el Señor puede traer cosas puntuales, específicas para nuestro tiempo, que de pronto uno no puede encontrar literalmente en la Biblia, ¿sí? Alguien decía: yo no creo en Simón Bolívar porque no está en la Biblia. No, pues es que es algo que sucedió posterior a la escritura de la Biblia. No va a estar ahí, lógico que no está ahí, pero sí existió. Sabemos que Simón Bolívar, quién era, o los conquistadores españoles, y la historia la conocemos o la sabemos. Pero aunque posterior a eso han aparecido muchas cosas, la tecnología, la Biblia no dice cómprese el iPhone 11 porque no existía ni siquiera teléfono. Pero sí la Biblia me va a empezar a dar la instrucción general para que yo tome esa decisión. Si es lo correcto, si es lo que me aprovecha en este momento, invertir ese dinero en aquello, o gastar de esta manera, o hacer este viaje, o lo que sea. Entonces, es muy importante que nosotros nos demos cuenta que la palabra es nuestra espada. Si tenemos esta espada, le aseguro, mi hermano, que el enemigo será destruido, será vencido. Conozcamos la palabra, sepamos lo que nos dice Dios, y esa palabra es la verdad, y la verdad nos hace libres. Así que, gloria a Dios. Vamos a orar. Le vamos a pedir al Señor que nos llene de su palabra. Mañana le quiero hablar un poquitico más de la espada, de cómo usar esa espada, de qué esa palabra puede traer en mi vida, porque quiero aprovechar un poquitico más de tiempo para hablar un poco más de la palabra, de la espada del Espíritu. Así que ahí estaremos. Pero vamos a orar para que podamos entender lo que nos dice el Señor. Padre, te doy gracias porque tu palabra es vida, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra nos llena, Señor, y nos fortalece. Hoy te agradezco, mi Dios, por todo lo que estás haciendo en cada una de nuestras vidas. Permite, Señor, que tomemos esa espada. Si la habíamos descuidado, si no estábamos leyendo, si teníamos miedo de leerla, hoy, Señor, volvemos a entender que es tu Espíritu el que me habla, y que por el Espíritu Santo yo puedo comprender, aprender lo que tú me enseñas y lo que tú me dices.
Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, tú eres poderoso. Y queremos ver esos milagros creativos, esa respuesta que no está en las palabras o en los argumentos de un hombre, sino que está en ti, en tu palabra y en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Señor, hoy me aferro a este manual. Es el manual que dice qué debo hacer, cómo debo vivir. Es el manual que me enseña cómo ser un buen esposo. Es el manual que me enseña cómo ser un buen hijo. Es el manual que me enseña cómo ser un buen papá. Es el manual que me enseña cómo ser un buen pastor. Es el manual que forma mi fe. Es el manual que me lleva al cielo. Por eso, Señor, gracias por tu palabra que nos has dado. Gracias por esta palabra que es vida, que es bendición, que es edificación en nosotros. Gracias por enseñarnos. Gracias por sacar de nosotros las dudas, los temores. Todo lo que no venía de ti, Padre, se va, porque la palabra de Dios los disipa. Porque por la palabra de Dios se tienen que ir. Y en la palabra encontramos aliento. Y en la palabra encontramos edificación. Y en la palabra encontramos bendición. Y la palabra nutre nuestra fe. Y la palabra nos prepara para hacer la guerra espiritual. Y la palabra nos ayuda a combatir contra el enemigo. A no dejarnos, Señor, ganar ventaja. No, sino a permanecer con la confianza puesta en ti. Con la mirada puesta en ti. Señor, es tu palabra nuestra enseñanza. Es tu palabra la que nos instruye. Es tu palabra la que nos guía a toda verdad. Gracias, porque por la palabra hemos visto milagros. Por la palabra hemos visto respuestas de Dios. Por la palabra estamos viendo cómo se debilitan las fortalezas del enemigo. Por la palabra estamos recibiendo, Padre, todos los días testimonios de la gloria, del poder de Dios, de todo lo maravilloso que tú haces, porque tu palabra es la verdad, tu palabra es vida, tu palabra es libertad, tu palabra es restauración. Lo creemos, lo declaramos, lo confesamos ahora. No lo que diga un hombre, sino lo que dice tu palabra, Señor. Oraremos en la palabra, declararemos lo que dice la palabra, profetizaremos de acuerdo a la palabra, anunciaremos la palabra, porque esa es la verdad que no cambia. Esa es la palabra de fe, de bendición y de verdad. Gracias, gracias, bendito Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.